Bienvenidos a otra sesión de estadística aplicada. En esta sesión estudiaremos las medidas de posición. La principal de ellas es conocida como percentil, y los percentiles son medidas de posición que dividen a la serie ordenada de valores en subconjuntos. ¿En cuántos subconjuntos las vamos a dividir? Pues en este caso los percentiles están dividiendo toda la serie de datos 100 subconjuntos igual. Observe que el nombre percentil da nombre a la palabra por ciento. Entonces, esto hace referencia a los porcentajes de observaciones que van desde el 1% hasta el 99%, que identifican a la medida posicional, en este caso el 1, tanto como el 99. Para denotar el késimo percentil, lo haremos con una P sub k. Así, por ejemplo, si tenemos una serie ordenada de datos, el décimo percentil, denotado como P sub 10, divide a la serie de datos en dos partes y significa que no más del 10% de las medidas son menores a este percentil y no más del 90% de estos datos son mayores a este percentil. Hay otras medidas de posición que se conocen con el nombre de cuartiles. Tal como su nombre lo indica, dividen a la serie ordenada de datos en 4 partes iguales. Y tendremos 3 cuartiles: el primero, el segundo y el tercer cuartil, los cuales también se pueden corresponder con sus respectivos percentiles, percentil 25, 50 y 75% respectivamente. Esto es debido a que, por ejemplo, el primer cuartil está dividiendo la serie en un 25% y en un 75%. Por ejemplo, el tercer cuartil, que es el percentil 75, tiene en él 75% de los datos menores y 25% de los datos mayores. Ahora, ¿qué pasa con el cuartil 2, que es el percentil 50? Este es el dato central. ¿Y qué significa? Que tanto el cuartil 2 como el percentil 50 tienen el mismo valor que la mediana. Pero, ¿cómo calcularemos estos percentiles? La metodología de cálculo es básicamente la misma que se utilizó para obtener la mediana, tanto para la serie simple ordenada como para las que están organizadas en clases y frecuencias. Veamos de manera práctica en este ejemplo. Tenemos los siguientes, que son datos de los pesos en libras de 35 paquetes transportados por una compañía de encomiendas, y nos piden determinar el percentil 30, el tercer cuartil y la mediana. Muy bien, calculémoslo. Recordemos que estas son medidas de posición. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la posición, en este caso del percentil 30. Para hacerlo, vamos a multiplicar 30 entre 100, recordemos que como son percentiles, son por ciento, entonces el 30 se tendrá que dividir entre ese 100% y se multiplica por el total de datos. Recordemos que eran 35 observaciones. Esto me da 10.5. Y como lo he estudiado anteriormente, recordemos que la posición indicada es entonces la 11ª posición. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar la serie de datos donde vamos a tener observaciones y vamos a tener posiciones. Y buscamos la 11ª observación. En este caso, se encuentra acá. Eso significa que el percentil 30 es la observación que se encuentra en esa posición, es decir, esta de acá. Por lo tanto, el percentil 30 es 20. Muy bien, encontremos el tercer cuadril, que corresponde, encontremos el tercer cuartil, que corresponde al percentil 75. Como siempre, lo primero que calculamos es la posición. En este caso, 75, como es un percentil, lo dividimos entre el 100% y lo multiplicamos por el total de datos. En este caso es 35.
nos devuelve 26.25, por lo que la posición buscada es la 27ª posición, la posición número 27. Ordenamos los datos y buscamos en las posiciones. La 27 se encuentra acá y la observación que se encuentra en esa posición sería nuestro cuartil 3, que es nuestro percentil 75, es decir, 30. Muy bien, ¿y cómo calculamos la mediana? La mediana, recordemos que es el dato central, es decir, que necesitamos el percentil 50. Calculemos entonces su posición. Su posición, como sabemos, sería 50 entre el 100%, porque son percentiles, por el total de datos, que en este caso es 35, nos devuelve 17.5. ¿Cuál va a ser su posición? La posición número 18. Ordenamos los datos y buscamos la posición 18. Se encuentra acá. Por lo tanto, la observación en esa posición corresponderá a ser la mediana, es decir, 23. En resumen, la posición del percentil késimo se encuentra calculando K entre 100 por N, lo que es igual a K por N dividido 100. Muy bien, pero recordemos que también podemos encontrar percentiles para datos agrupados y se va a seguir un procedimiento similar al que hemos estudiado para la mediana. En este caso, para encontrar el percentil késimo, necesitamos primeramente la posición en la cual se encuentra el percentil. ¿Se recuerdan la fórmula pasada? Necesitamos esta posición. A esta posición le vamos a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Es por eso que dice acá y menos 1. Esta es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Esta resta la vamos a dividir entre la frecuencia en la cual se encuentra nuestra posición. Entonces, esta es la frecuencia en la cual se encuentra el percentil. Esta división la vamos a multiplicar por el ancho de clase, que es nuestra C, y todo esto le vamos a sumar el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra nuestro percentil. Veamos este ejemplo. En el siguiente cuadro de distribución, que se refiere a la distancia en kilómetros que hay desde una casa del empleado a su lugar de trabajo, nos piden calcular el primer cuartil, la mediana y el percentil 90. Recordemos que estas son medidas de posición, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para calcularlo es encontrar su posición. Comencemos con el primer cuartil, el cuartil 1, que es lo mismo al percentil 25. Lo primero que vamos a hacer es encontrar su posición. ¿Cómo se calcula? El percentil 25, entonces K vale 25, N, que es el total de datos, que es 124, y se preguntarán, ¿cómo sé yo que es 124? Observemos la tabla anterior. Acá se encuentran las frecuencias. Si yo sumo todas estas frecuencias, obtengo un total de 124. Claro, lo pude ver directamente a partir de la frecuencia acumulada, que sería este último dato de acá, que corresponde ser a este mismo dato. Entonces, nuestra N es 124. Esto lo divido entre 100. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos calculando percentiles, por ciento. Lo vamos a dividir por 100. Esto me devuelve una posición 31. Ahora que ya tengo esa posición, procedo a buscar esa posición en la tabla. ¿A dónde la voy a buscar? En las frecuencias acumuladas. Entonces, ubicamos nuestros datos necesarios. En este caso, buscamos la posición. Observe, aquí hay de la posición 0 a la 4. Aquí está de la posición 4 a la 12. Y aquí está de la posición 12 a la 32. Y yo estoy buscando la posición 31. ¿En qué intervalo creen ustedes que se encontrará esta posición? Perfecto, se encontrará en el tercer intervalo. Ahora que ya tenemos que nuestra posición es 31 y se encuentra en el tercer intervalo, pues entonces
¿cuál será la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo? Observamos que acá es 32, la de nuestro intervalo, y la anterior es 12. Por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior es 12. ¿Qué más necesitamos? La frecuencia de ese intervalo que estamos analizando el tercero, recordemos eso, es 20. La frecuencia de ese intervalo es 20. El ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? Pues si comienza en 5 y termina en 7, nuestro ancho de clase es 2. Por lo tanto, C es 2. ¿Y cuál es el límite inferior de ese intervalo? Acá lo tenemos. En este caso sería 5. Muy bien, entonces, aplicando nuestra fórmula, sustituyendo los valores anteriores, observamos que el percentil 25 es igual a 7.9, por lo que el primer cuartil es 7.90 kilómetros. Muy bien, pero también nos pedían calcular la mediana. Recordemos que la mediana, el dato central, es el percentil 50. Calculemos entonces la posición de esta mediana. Lo que queremos es el percentil 50, entonces K tiene el valor de 50, el total de datos que son 124 dividido entre 100. ¿Por qué? Porque estamos calculando percentiles. Obtenemos 62. Por lo tanto, la posición que vamos a buscar es la 62. ¿Para qué necesitamos esto? Recordemos que vamos a ocupar la columna de frecuencia acumulada. Y se recuerdan que acá teníamos los datos que iban del 12 al 32. Pues entonces aquí vamos a tener del 32 al 81. Y nosotros estamos buscando el 62. Pues este se encuentra en el cuarto intervalo. Es decir, por acá se encuentra el 62. ¿Qué datos necesitamos? La posición, que ya la tenemos, que es 62. La frecuencia acumulada anterior al intervalo, que en este caso es 32. La frecuencia del intervalo que estamos analizando, acá la tenemos, es 50. El ancho del intervalo, pues si vamos de 7 a 9, el ancho es 2. Entonces acá se vale 2. Y el límite inferior al intervalo analizado, en este caso, es 7. Entonces L sub I es 7. Sustituyendo estos valores para encontrar el percentil 50, obtenemos 8.20. Por lo tanto, la mediana es 8.20 kilómetros. ¿Pero qué más nos pedían? Nos pedían también el percentil 90. Recordemos, lo primero es encontrar la posición. Así que pon pausa al video y determina tú el percentil 90 y luego comparamos respuestas. Recuerda, coloca pausa al video. Muy bien, la posición, recordemos que es K por N sobre 100. Yo sé que a ti te resultó 111.6. ¿A dónde vamos a buscar esto? En la frecuencia acumulada. Buscamos, observamos que acá tenemos del 105 al 120. Acá se va a encontrar nuestra posición. Ya tenemos que esto es 111.6. La frecuencia acumulada anterior, que es 105. La frecuencia del intervalo, observemos que es 15. El ancho del intervalo, pues si voy de 11 a 13 es 2. Y el límite inferior del intervalo en este caso es 11. Entonces ya tenemos todos los datos para poder proseguir. Sustituimos en la fórmula y obtenemos 11.88. Es decir, que el percentil 90 son 11.88 kilómetros. Como observarás, nos ha dado la misma respuesta. Muy bien. Hemos llegado al final, así que espero que haya sido de provecho y nos vemos la siguiente semana.